Grabar. Muy bien, entonces, en la parte de estadística nosotros siempre tenemos que tener presente que primero identifiquemos claramente qué son variables, qué tipos de variables tenemos, cuáles son los niveles de medición y cómo yo debo hacer el proceso para cada una de las variables. Para ello, iniciamos, ¿no es cierto?, teniendo presente que todos necesitamos estadística, absolutamente en todas las áreas se necesita estadística, enfermería, psicología, medicina, hasta en lo que son procesos de calidad, ¿no es cierto? Entonces, todos necesitamos estadística. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, en todo momento estamos implicados por un dato estadístico. Si yo quiero sacar a nivel de un dato, por ejemplo, aquí les pongo un breve ejemplo, ¿sí? En la cual tenemos que en la maestría, ¿no es cierto?, de gestión del cuidado, el 91% ha conseguido trabajo en 3 meses y gana $2,000. Entonces, el 100%, ¿cuántos son? Son 80 egresados, ¿no es cierto? Pero el 91 que empezó a trabajar y ganó $2,000, no sabemos cuántos serán. ¿Qué tengo que hacer? Una regla de 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Multiplicamos, ¿sí? Para saber cuántos son, ¿no es cierto? Tendríamos presente que este es el porcentaje y el otro es la frecuencia absoluta. Multiplicamos 91 por 80 y dividimos para 100. Vamos a hacerlo eso. Vamos a cerrar aquí. Vamos a multiplicar. Calculadora. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, 91 por 80. Y esto dividimos para 100. 93. 93. Entonces serían 93. Los que consiguieron trabajo son 73, ¿no es cierto? 73 consiguieron trabajo. Y el 9% no consiguió trabajo durante los 3 meses. Es decir, 7 personas están en desempleo. ¿Sí? Pero esto que me ayuda a tener presente que la maestría está siendo rentable, ya que el 91% consiguió trabajo, ¿sí? Es decir, me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la estadística me ayuda siempre a tomar decisiones, hasta para cuando hay personas que necesitan hacer un préstamo para una vivienda, ¿no es cierto? Primero identifican cuál es el historial de salud para ver cuántos años tienen. A nivel de la población ecuatoriana, un promedio de vida es 71 años, por ejemplo, en hombres, ¿sí? En la cual, si la persona tiene 60 años y tiene diabetes, hipertensión, ¿ustedes creen que les va a dar el préstamo? Creo, ¿no es cierto? Entonces, también les ayuda a tomar decisiones de probabilidades, ¿sí? En este caso, una probabilidad para hacer un préstamo, cuál es la probabilidad de vida de este paciente, etcétera, ¿no? Entonces, siempre con estadística tomamos decisiones. Tenemos dos partes en estadística. Una estadística descriptiva. La estadística descriptiva, ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite organizar, resumir y representar los datos. Es decir, yo puedo decir, como veíamos en el objetivo específico 1, tener presente una frecuencia absoluta, que sería una n, y la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje que nosotros detallamos en cuanto a la información. Aquí les doy un ejemplo. En un sondeo de opinión se encontró que el 49% de las personas encuestadas sabía el nombre del primer libro de la Biblia, ¿sí? Es decir, el 51% de las personas no sabía esta respuesta, ¿sí? Entonces me ayuda a tener un resumen nada más de unos datos. En cambio, la estadística inferencial es un conjunto de métodos estadísticos o de técnicas que me va a ayudar a tener presente acerca de una muestra, ¿no es cierto? Partiendo desde una población que ya vimos la clase anterior. Es decir, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando en mi muestra que debe ser representativa ante la población para tener un dato de
fiable, ¿no es cierto? ¿Sí? Para ello, aquí ustedes vayan a hacer muestreos, ¿no es cierto? Como ya lo tienen ustedes presente, teniendo presente, ¿no es cierto?, el 95 de confianza, el margen de error, la probabilidad de algún estudio similar que han hecho, y ustedes hacen en función a ello todo ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, la población es el conjunto grande, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, es el todo de los individuos, de los objetos, o tal vez de las medidas de interés que ustedes quieran estudiar. En cambio, la muestra es una pequeña parte, es una porción de esa población de interés, como les mostraba en un ejemplo, ¿no es cierto? Como ven, ustedes tienen toda una población conocida como población diana, sujeta a estudio, y la muestra es tal vez son los adolescentes, los adultos mayores, teniendo presente cuál es su tipo de muestreo, probabilístico, no probabilístico, etcétera, ¿no? Partimos ahora de las variables, del tipo de variables. Tengo yo variables cualitativas. Las variables cualitativas simplemente indican un atributo, no tienen algo numérico. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no es cierto?, como un ejemplo, el sexo, ¿sí? Es hombre, es mujer, la religión, el tipo de vehículo que posee, el lugar de nacimiento, el color de ojos, ¿sí? Es simplemente una categoría, ¿sí? A nivel cuantitativo, en cambio, implica un número. Por ejemplo, ¿cuánto saldo tengo en mi cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado? ¿Sí? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos días de confinamiento estamos actualmente por la pandemia? O tal vez cuál es el número de enfermedades, o cuál es el peso, o la talla, el índice de masa corporal, etcétera, ¿no es cierto? Aquí partimos desde aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros variables cuantitativas y cualitativas. En las que son cuantitativas, tengo discretas y continuas. Discretas es un número entero, es decir, no tiene decimales. Y continuas tiene un número decimal. También aquí tenemos otro tipo también que se denomina, vamos a ponerlo aquí, de intervalo y de razón. ¿Qué es de intervalo? De intervalo quiere decir que el cero no representa un atributo, es decir, el cero no pasó en mi investigación por el cero. Es decir, mi estudio es de 18 a 65 años, ¿sí? O voy a estudiar tal vez el coeficiente intelectual. Todas las personas tienen un coeficiente intelectual, hasta las personas con discapacidad severa. Tienen 5, tienen 2, tienen 4, pero nadie va a tener 0. O el ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, de una persona. El que tiene 0 ya no estaría vivo, ¿no es cierto? Entonces, tener presente, si ustedes están con variables de intervalo, o la variable de razón, en cambio, es que el 0 sí representa un atributo, es decir, yo tengo 0 dinero en la cuenta bancaria, tengo 0 viajes realizados a China. O sea, si el 0 sí puede pasar en mi investigación, o tengo 0 hijos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos competen a las variables que son variables cuantitativas. Y a las variables cualitativas tengo nominal y ordinal. Nominal, sí, simplemente hay una categoría, pero no representa ningún orden. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, ¿sí? Tengo también residencia, urbano, rural, etcétera, ¿no es cierto? A nivel ordinal, en cambio, tenemos que puede ser que representa un orden determinado. Por ejemplo, puede ser, en este caso, el nivel de instrucción. Tiene que usted pasar primero por la primaria, secundaria, tercer nivel, ¿no es cierto? O estudiante universitario. Representa un orden. También puede ser a nivel del embarazo, ¿no es cierto? Sí, el embarazo, ¿en qué etapa del embarazo está? ¿Cierto? O a nivel del ciclo de vida. Entonces necesita un orden. Pero aquí ustedes en nominal y ordinal puede ser dicotómico
o politómico. Dicotómico, cuando tiene dos opciones de respuesta, uno y dos opciones. Por ejemplo, sexo sería masculino y femenino, solo tiene dos opciones de respuesta. Residencia, 1 y 2. También puede ser estado civil. El estado civil puede ser politómico porque tiene más opciones de respuesta. Por ejemplo, va a tener casado, soltero, divorciado y viudo. Tiene 4 opciones de respuesta. Entonces puede ser politómico y dicotómico, tanto nominal como ordinal. Dicotómico, 2 opciones de respuesta, politómico más de 2 opciones de respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí les doy un breve resumen para que ustedes lo tengan presente. Variables discretas, que es un número entero. Ahí tienen algunos ejemplos. Continuo. Tienen también ustedes los niveles de medición, que les he dicho nominal, cuando tiene solo 2 opciones de respuesta. Politómica, cuando tiene más opciones de respuesta. Ordinal, que tiene un orden determinado, por ejemplo, sin estudios, hasta estudios de posgrado, completo, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ubicarlo, casi todo debe estar codificado, es decir, 0 es sin estudios, 1 estudios primarios incompletos. ¿Esto para qué es? Para que en la base de datos no haya mucha información, pueden ustedes codificar, pero no quiera decir que es una variable cuantitativa, sino es una cualitativa, ¿sí? También tienen de intervalo, que el 0 no es arbitrario y no indica ausencia de atributo. Y de razón que el 0 indica ausencia de atributo. Por ejemplo, tengo 0 hijos, tengo 0 dinero en la cuenta bancaria, tengo 0 viajes hacia la India. ¿Sí? Muy bien. Eso sería en cuanto a las variables, que es algo introductorio, en la cual también es importante que conozcan las bases de datos. La base de datos, ¿sí? Esta es una salida de un programa que se llama InfoStado, en la cual ustedes tienen aquí la fila. La fila es como el sujeto o el n caso, y la columna sería la variable. Si lo ven, que está de forma vertical. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el sujeto 4 es hombre o mujer? Mujer. Mujer, muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es que ustedes tengan presente, ¿no es cierto? Combinando, ¿no es cierto? La fila, que sería el sujeto, y la columna, que sería la variable. Ustedes van a recoger el dato así. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino, la edad, nacionalidad, universidad, etcétera, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que ir agregando aquí sus variables, ¿sí? Estas variables, ¿dónde irían? ¿En las filas o en las columnas? En las columnas, ¿sí ven? Aquí sería sexo, universidad, etcétera, y aquí van los sujetos, ¿sí? Eso sería una base de datos para que ustedes lo tengan presente en el momento que quieran hallar algún resultado. También es importante tener así una variable y la codificación. Por ejemplo, el sexo. 1 es hombre y 2 es mujer. En los ítems que va a medir mi escala, 0 es nada y 4 es mucho. Es decir, tengan una codificación ustedes también, ¿sí? Tengan una codificación para que les ayude con este proceso, ¿sí? Por ejemplo, veamos en nuestra base. Tengo aquí, por ejemplo, edad, género. Si les pregunto, ¿el género 1 qué es? No sabemos. En residencia, ¿el 2 qué es? No sé. En introducción, no sé, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ustedes tienen que hacer un libro de códigos. Yo les voy a mostrar el libro de códigos para esta base de datos. Aquí les voy a mostrar que lo tengo en Excel, ¿sí? Ustedes créense una ventanita que sea específicamente para los códigos. Por ejemplo, yo tengo la codificación en la parte inferior, ¿sí? Aquí yo tengo hasta puesto qué tipo de variable es.
¿sí? Por ejemplo, la edad es un número entero. Es de 18 a 25 años. Si alguien tiene más, ese dato tendría que ser eliminado. Es una variable cualitativa. Es de intervalo y puede ser una variable dependiente, ¿no es cierto? Porque es cuantitativa. Si es que yo quisiera hacerlo en función a la edad. El género, 1 es femenino y 2 masculino. Es una variable cualitativa, nominal, dicotómica y puede ser una variable independiente. Residencia, 1 urbana, 2 rural, cualitativo, dicotómico y puede ser una variable independiente. Instrucción, 1 primaria, 2 secundaria, 3 superior, es una variable que... ¿Qué tipo de variable es? Una variable ordinal, politómica, ¿no es cierto? Porque tiene 1, 2, 3 respuestas, es decir, más de 2. Y así ustedes tienen todas las variables. Por ejemplo, desde el ítem 1 hasta el ítem 7, las respuestas son de 1, totalmente en desacuerdo, hasta muy de acuerdo, que es 5, que las respuestas van a ser del 1 al 7, que es el miedo al COVID-19. En cambio, la otra escala, del 1 al 12, es la escala de autoevaluación conductual para el cuidado frente a la emergencia por COVID-19, que las respuestas son de 1, nunca, a 7 siempre, en la cual esto me va a dar como resultado, ¿no es cierto?, el autocuidado conductual para lo que fue la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función a ello, ¿sí? Ahora nos vamos ya a la clase de descriptiva, ¿sí? De análisis descriptivo de las variables cualitativas y de las variables cuantitativas, ¿sí? Para las variables cualitativas, ustedes deben tener presente que frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta simplemente es la n, es el número de eventos que se repite la variable. Y la frecuencia relativa es el porcentaje de ese número de eventos que se repite a las variables. Van ustedes a conocer cuáles son los gráficos para variables cualitativas en primer lugar y luego para variables cuantitativas. Bueno, aquí viene un proceso diferente en variables cuantitativas. Tiene que ser una prueba de normalidad, que es con Shapiro-Wilk, que para mí es la mejor prueba de normalidad, ya que, bueno, hay otras, por ejemplo, Shapiro-Francia, Anderson-Wipp, Koslov-Spiro, pero la mejor para mí es Shapiro-Wilk, ¿sí? Y veremos, yo creo que la clase de hoy lo podemos dejar hasta que ustedes conozcan las pruebas paramétricas y no paramétricas que se pueden utilizar para relación, para diferencias de medias de 2 grupos, de 3 grupos, y por último, para que ustedes lo tengan presente, también muestras relacionadas si van a hacer una medida de pre y post. Para recordarles, ¿no es cierto? Ustedes tienen variables cualitativas, nominal, ordinal, variables cuantitativas, discreta, continua, de intervalo y de razón. ¿Qué es la discreta? Valor entero. ¿Qué es la continua? Un valor con decimales o que esté en constante cambio. Y de intervalo, que el 0 no representa una ausencia de atributo. Y de razón, que el 0 sí representa una ausencia de atributo. En la cual ustedes lo pueden hacer, como les digo, en cualquier programa estadístico. Lo importante es saber qué tienen que hacer, qué decisiones deben de tomar. En este caso yo les voy a enseñar con el Jamovit, ¿sí? Entonces, la estadística descriptiva es importante porque nos ayuda a tener presente, primero, que tengan ustedes una adecuada base de datos, muy bien depurada, que esto lo puedan resumir, que lo puedan tener presente, qué gráficos debo utilizar, si son variables netamente cualitativas, cuantitativas, y puedan tener una información muy clara y muy concreta de sus datos, ¿sí? También recordarles que el programa estadístico no es solamente hacer en el programa, cojo y lo copio y eso va en el resultado del artículo, sino el programa solo me ayuda a tener cómo hacer la representación, pero yo lo tengo que elaborar a mi forma en un documento de Excel.
Entonces, partimos. Primero, para las variables que son netamente variables cualitativas, ustedes van a tener presente una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. Es importante que ustedes sepan, primero, una frecuencia absoluta se representa con la n minúscula, ¿sí? Porque es la cantidad de veces que la variable se repite acerca de una muestra. Por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí les pongo un ejemplo. Si la muestra hay 363 mujeres, que fue codificado como mujer, ¿sí? Con el número 2 voy a tener con el número 2 363 veces, que va a corresponder a una n, ¿sí? Simplemente un valor de la n, porque es solamente la frecuencia absoluta. En cambio, ustedes ya para la frecuencia relativa es la proporción de casos sobre la totalidad de la muestra. Es decir, de los 100 sujetos, yo tenía en total 23 personas, ¿sí? 23 personas que tenían solo estudios secundarios completos. Es decir, ustedes van a tener el 0.23, que ustedes eso tienen que multiplicar por 100 y eso sería el 23%. Es decir, eso lo da un porcentaje. Es importante que vayan acompañados siempre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Para qué? Para que no haya un dato erróneo o una confusión o un dato engañoso, porque puede pasar como en el ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen sujetos sin estudios, pero puede ser el 25.4%, que es una muestra de, o un dato de una n, frecuencia absoluta, de 88. Es decir, puede cambiar porque puede ser con una n de 11 o puede ser con una n de 1399 y sería muy diferente la información. Por eso sería importante que siempre ese dato esté acompañado. ¿Qué gráficos pueden utilizar cuando son variables cualitativas? Pueden utilizar un gráfico de tortas o un diagrama de barras. No pueden utilizar otro gráfico más. Solo pueden utilizar estos dos gráficos para variables cualitativas. ¿Sí? Vamos a ver una variable cualitativa. En este caso, en el programa tenemos una variable que es netamente cualitativa, que es el género. Bueno, casi lo decimos en su gran mayoría sexo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a hacer, uno era femenino y dos masculino, en la cual voy a hacer el proceso. En el Jamovit, ¿sí? En el Jamovit, nos vamos a dónde? Primero a explorar, descriptivo, ¿sí? Y aquí me va a salir una ventanita en la cual es muy fácil, voy a introducir simplemente la variable género. Y ustedes van a tener que pedir la frecuencia porque es una variable de tipo cualitativo. Entonces ustedes tienen aquí, tienen uno que es femenino, ¿cuántos tienen? 306, que corresponde a 69,9%. O podrían decir, si quieren redondear, al 70%. ¿Sí? Si aquí ya tuvieran ustedes el dato. Si ustedes necesitan, ¿qué más? Tal vez yo necesito tener un gráfico, entonces voy a pedir un gráfico. ¿Qué gráfico puede ser? En este caso, bueno, en el impuestario puedo pedir que me dé un bar plot, ¿sí? Y me va a salir un gráfico de esa manera, como uno de barras, ¿sí? Este sería como el gráfico que pudieran utilizar para esta variable. Pero yo les recomiendo mejor utilizar tablas. ¿Qué otra variable tengo cualitativa? Sería la residencia, la instrucción, bueno, la ocupación también, pero vamos a dejarles solo estas. Vean ustedes aquí. Tienen ustedes el género, la residencia, la instrucción, el estado civil, en la cual esto no pueden hacerlo solo así para que se quede representado en su artículo, sino ustedes tienen que construir esa tablita. Vamos a ver, me parece que ya tenía construida en este documento. Vamos a ver si lo tengo aquí.
Me parece que no está. Vamos a ver. Aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces yo me he puesto y lo he construido aquí. ¿Sí? Y si ustedes necesitan un dato que sea con 2 decimales, porque algunos nos piden con 2 decimales, también lo puedo hacer en el documento de Excel. Lo importante es que ustedes tengan que el género, ¿no es cierto? Vean ustedes, el género femenino tenía 306 y era el 70%, masculino tenía 132 y era el 30%. Si ustedes ven aquí, están los datos similares, ¿no es cierto? Ustedes vean, solo para este cuadrito que tienen aquí, lo que tuve que tener presente para hacer en el Excel. Yo me diseñé mi propia tablita, ¿no es cierto? Que está más clara, en una sola tabla todas las variables. ¿Sí? Pero si ustedes quieren 2 decimales, ¿qué tienen que hacer? Una regla de 3, ¿no es cierto? Entonces igual, multiplican ¿a cuál? A este valor. ¿Sí? Imagínense la regla de 3. ¿Ese valor por cuánto debe ser? Por el 100%, ¿no es cierto? Y esto dividido para la totalidad de la muestra, que es 438. Y listo. Ahí lo tienen ustedes y simplemente lo arrastran. Y ahí tienen ustedes con 2 decimales. Si les piden más decimales, simplemente aquí en el Excel lo puedo decir. Deme un decimal más o deme un decimal menos. ¿Sí? O sin decimales. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener presente como ustedes quieran tener el dato. También ustedes aquí, yo sé hacer un solo gráfico, ¿sí? Si me piden gráficos, hago un solo gráfico, ya no hago la tabla y pido que me dé recomendaciones con estos datos. ¿Qué gráfico puede ser? Y vean ustedes un gráfico, como solo puedo utilizar estos gráficos, les utilizo este o este, ¿sí? Y ahí tienen ustedes un gráfico. ¿Ok? Entonces ya depende mucho de cómo quieran ustedes representar su información. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería para variables netamente que son cualitativas. Ahora vamos con variables cuantitativas, que es un proceso, bueno, de 2 pasos. Les voy a indicar el paso 1. El paso 1, vamos a hacerlo de esta manera. El paso 1. Paso 1 para variables cuantitativas. Paso 1. En el paso 1, ustedes deben hacer primero una prueba de normalidad. La prueba de normalidad lo pueden hacer con Shapiro-Wilk. ¿Cómo funciona Shapiro-Wilk? Tiene un valor de P, un valor de P central que es de 0.05. Cuando el valor es mayor, quiere decir que el dato es normal. ¿Sí? Si el dato es normal, ustedes tienen que tener presente al momento que vayan a tener que analizar, mencionar la media acompañado de la desviación estándar. ¿Sí? Y si el dato es menor sería no paramétrico o no normal. No normal, en la cual ustedes van a tener que decir la MD sería como la mediana y vamos a tener presente el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es Q1 y Q3, que es el cuartil 1 y el cuartil 3, es decir, el 25%, aquí sería el 25% de los datos, guión el 75% de los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si me diera un dato de 0 en el Shapiro-Wilk de 0,56, ¿qué sería? ¿Paramétrico o no paramétrico? ¿Con normal o no normal?
¿Qué sería un dato? Si les sale este valor que les estoy marcando aquí, ¿qué datos serían? ¿Paramétrico o no paramétrico? Un dato paramétrico. Un dato paramétrico, muy bien. ¿Por qué? Porque es mayor, ¿no es cierto? Es un dato mayor al 0.05, importantísimo, ¿no es cierto? Si me saliera un dato de 0.05, ¿qué sería? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. No paramétrico. Si es no paramétrico, ¿qué tendría que tener presente aquí? Mediana y rango intercuartílico, ¿sí? Muy bien, entonces este cuadrito ténganlo presente. Ahí les compartí una fotito en el WhatsApp para que lo tengan el paso 1, ¿sí? Y el paso 2, ¿sí? El paso 2 ya sería informar, ¿no es cierto? Informar. Si fue paramétrico, ya saben que ustedes tienen que decir la media y la desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar. Y si es no paramétrico, ustedes tienen que decir la mediana y el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. Muy bien, entonces tengan presente este proceso antes de decir cuál deben ustedes tener presente, ¿sí? No lo hagan al azar, sino hagan ustedes una prueba de Shapiro-Wilk. Muy bien. Ahí les he compartido una fotito. Ahora sí voy a eliminar ello y voy a comenzar con la explicación. Bien, entonces tenemos nosotros variables cuantitativas. En las variables cuantitativas siempre es importante tener primero la prueba de normalidad y luego escoger el estadístico, que puede ser la media, la mediana, la moda, desviación estándar o rango intercuartílico, en la cual, ¿qué significa la media? ¿Sí? La media es simplemente un promedio, ¿sí? Es decir, yo tengo calificaciones y sumo las calificaciones y divido para la totalidad de calificaciones que he tenido, ¿sí? Pero hay una dificultad en el valor de la media, que cuando hay datos extremos, ¿sí? Se ven afectados, en este caso, el resultado. Por ejemplo, vean ustedes en el ejemplo que les he traído el día de hoy. Yo tengo calificaciones, tengo 9, 9, 9, 9, 9, 9 y tengo un 1 al final. Sumo todas estas, que son 7 calificaciones, y tengo un total de 55. Divido para 7 y tengo 7,857 con 3 decimales. Y con 2 decimales subo al inmediato superior, que sería 7,86. ¿Sí? En la cual ese sería como la media. La mediana, en cambio, ¿qué es la mediana? Es el valor que está en el centro. La mediana es conocida como el rango intercuartílico, perdón, como el cuartil 2, que sería el 50% de los datos, es decir, la mitad. ¿Sí? Yo ordeno los datos de menor a mayor o viceversa y veo el valor central. Si ustedes verían en este resultado que está aquí, en estos datos que está aquí, saquemos el valor de la media, de la mediana, perdón. Sería en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería 9, ¿no es cierto? El valor sería el resultado 9. Por lo tanto, aquí, ¿se vio afectado el valor que tenía 1 o no? No se ve afectado en la mediana, no se ve afectado el dato extremo, pero en la media sí se ve afectado el dato extremo. ¿Sí? Ténganlo presente ello, que puede ser una pregunta del examen. Bien, entonces en función a ello, ustedes tienen también un dato que es la moda. La moda es el valor que más se repite. Aquí, ¿cuál es la moda? El que se repite es 9. Se repite en total 6 veces, ¿no es cierto? Importante, siempre ustedes acompañen la media con la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Sí? La desviación estándar es el valor
sumado y restado el valor de la media, indicando el rango aproximado del 70% de los datos. Entonces, siempre acompañan ustedes la media con la desviación estándar, la mediana con el rango intercuartílico. Y aquí les explico un poco de los cuartiles. Tengo yo medidas de posición. Tengo percentiles, cuartiles y deciles. Percentiles dividen en partes iguales mis datos. Se utiliza más en validar escalas. Cuartiles se divide en 4 partes, bueno, 4 partes, 3 partes, la información. Sería 4 partes iguales, el 25% corresponde al cuartil 1, el 50% al cuartil 2, ojo, si es el 50% sería la mediana, y el cuartil 3 sería el 75% de los datos. Pero también tengo deciles, que se divide en 10 partes iguales mis datos. ¿Sí? ¿Qué gráficos yo puedo utilizar? Histogramas, varas, polígonos de frecuencias, blog post, diagrama de cajas y bigotes. El que más me gusta son las cajas y bigotes, que ya les voy a mostrar por qué. Aquí tiene un ejemplo. Diagrama, polígono de frecuencias, blog post. Y aquí ustedes tienen cajas y bigotes. ¿Sí? Este sería el cajas y bigotes. ¿Qué me indica el punto superior? Me indica el valor máximo, valor mínimo. La primera cajita me indica el decil inferior. El cuartil 1 me indica esta rayita que ustedes observan aquí. La segunda rayita sería la mediana. La tercera sería el cuartil 3, el decil superior y el máximo. Por eso es importante el de cajas y bigotes. Muy bien. Eso sería en cuanto a este proceso, ¿sí? En la que ustedes vamos a ver un ejemplo con una variable en el Jamóvil, con una variable que es netamente cuantitativa, ¿sí? Para ello me voy a hacer de nuevo descriptivo y voy a ingresar ahora la edad. Ingresemos la edad, que es un valor cuantitativo. Vean ustedes. ¿Qué necesitan? Ojo, en el paso 1, ¿qué necesitan? Prueba de normalidad. Y aquí lo pueden hacer directamente. Prueba de normalidad Shapiro-Williams. ¿Qué me indica este valor? ¿Es normal o no normal? No paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? Sería no paramétrico la edad. Por lo tanto, se informa la mediana y el rango intercuartílico. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué necesitan? Necesitan los percentiles. Aquí lo tienen. Percentil 25, cuartil 1. 75, cuartil 2. Entonces, ustedes dijeran, ¿no es cierto? Al momento de informar sus resultados, en la edad se obtuvo, ¿qué? Una media de ¿cuánto? Mediana, ¿no es cierto? Porque tienes no paramétrico. La mediana MD igual a 26, ¿no es cierto? Y tienen ustedes el rango intercuartílico, que sería el cuartil 1 y el cuartil 3, sería 22 guión 32. Y sería así en relación a la edad. Y luego ustedes ingresan otra variable cuantitativa, que es el número de personas con quien viven. Tengo también, me parece que, bueno, esas dos variables cuantitativas. ¿Y la otra qué es? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico, ¿no es cierto? Por eso tengo que informar, sería 3, entre paréntesis 2, guión 5, el rango intercuartílico. ¿Qué gráficos puedo hacer? Aquí tienen ustedes para hacer los gráficos. Vamos a hacer histogramas, densidad, el cucuplot. Pueden hacer todos estos gráficos, etcétera. Muy bien, para este programa sí necesitan internet, ¿sí? Ustedes vean ahí. Tengo el cucuplot, ¿dónde es el cucuplot? Me parece que debe estar más arribita. Este es el cucuplot. Si es que no están alineados en la línea, quiere decir que es no paramétrico, ¿sí? Muy bien.
Aquí tienen ustedes también que pueden decir que son datos no paramétricos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes pueden hacer de esa forma. ¿Sí? También ustedes, si les piden, no sé, tal vez en un estudio, les vayan a decir, quiero saber de la variable edad, quiero particionar por residencia. ¿Quiénes son mayores? ¿Los que viven en zona urbana o los que viven en zona rural? Y veo, por ejemplo, la prueba de normalidad y puedo ir comparando. Es no paramétrico, ¿no es cierto? Tanto de la residencia 1 como de la residencia 2 son no normales, en la cual yo puedo decir que tengo que informar, en este caso, hacer las diferencias en función a la mediana. ¿Quién tiene mayor edad? Tienen los de zona urbana que los de zona rural. Los de urbana tienen 26 años, los de zona rural tienen 23. ¿Sí? Si ustedes quieren cambiar de forma la tabla, lo pueden hacer directamente de esa forma. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces de esa manera ustedes pueden tener presente este proceso, pueden hacer también un histograma, aquí les va a salir 2 histogramas y van a tener así, si quieren tal vez un blog post y un análisis de la media, les va a salir un gráfico de esta forma y ustedes pueden ver que bueno, casi son similares en relación a la edad, ¿no es cierto? Viendo gráficamente, casi son similares, ¿sí? Que eso ya lo veremos cuando hagamos diferencias de medias, podemos tener una mejor decisión al momento que vayamos a hacer este proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a este proceso que implica, ¿no es cierto?, un análisis descriptivo de variables cuantitativas y variables cualitativas con el Jammovit, ¿cierto? Entonces,